Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pero estamos aquí pendientes. Por favor, un poco de paciencia a todas y a todos. Antes de comenzar, bienvenidos a todas y a todos. Y al compañero Felipe de difusión, en un momentito te comparto cuando ya estén todos los asistentes de participantes para la difusión en redes. Muchas gracias a los compañeros de Copala que ya están transmitiendo también a su vez en YouTube, al doctor Fernando Matamoros, que está ya por aquí, a José Javier, compañero de la red Copala. En un momentito comenzamos.
compañeras, compañeros. Estamos aquí desde la comunidad de San Marcos Tlacoyalco, en la región Inguigua Poblana. Vamos a comenzar con nuestra sesión. Hemos tenido problemas con la red aquí en la comunidad, pero estamos con la mayor disposición, la mayor alegría de poder compartir con todos en esta sesión de presentación de la revista de la red Copala, el número temático que preparamos con los colegas, con los compañeros, compañeras de la red, el doctor Felipe Javier Galán López y su servidor Guillermo López Varela. Y en esta sesión lo que vamos a escuchar es una pequeña introducción por parte de la red con José Javier Capera, con comentarios de su servidor y del doctor Felipe Javier, en que estamos en espera de que pueda conectarse también por las circunstancias que también estamos viviendo de la red intermitente. Esperamos contar con su presencia. Y después con las intervenciones de nuestras estudiantes a artículos que les llamaron la atención en torno a la revista que hemos propuesto del número temático, y pues darle la bienvenida, compañeras, compañeros, a todas y a todos. Está por aquí la maestra Lucía Martínez, quien pudiera también darnos unas pequeñas palabras de bienvenida. Si estuviera por aquí, maestra, adelante. Y por parte también de la red Copala, vamos a comenzar si está de acuerdo nuestro compañero José Javier, a dar una bienvenida a partir de la red Copala para los asistentes que nos siguen en redes sociales, las plataformas, y después a propósito de nuestra Universidad Intercultural del Estado de Puebla, en particular desde su sede sur, en la comunidad de San Marcos Tlacoyalco, en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, ¿no? Haremos unas palabras. No sé si está la maestra Lucy Martínez, si no, el compañero José Javier Capera, pudieran comenzar a darnos unas palabras de bienvenida, compañeros, compañeras. Adelante. Bueno, pues, ¿quién empieza? Doctor Guillermo, buenas tardes a todos y todas, doctor Fernando, todos los demás colegas. ¿Yo soy yo? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias y muchas gracias por tu presencia y tu apoyo. Muy bien, pues he preparado unas palabras y dicen así. La red Copala, en su vocación de servicio y de la posibilidad de construir escenarios interculturales que posibiliten el diálogo de saberes y la posibilidad de tejer otros mundos posibles más allá del que tenemos, es un honor haber hecho un diálogo horizontal, un diálogo abierto y permanente con la Universidad Intercultural Indígena de Puebla, con el doctor Guillermo y demás participantes que estuvieron presentes. Una vez más, demostramos con hechos, demostramos con un sentido ético y político que las narrativas descoloniales siguen a flote y siguen todavía siendo grieta a un sistema desbocado que cada vez demuestra su incongruencia con este mundo. Este dossier es la muestra concreta de que efectivamente se puede tejer una epísteme propia latinoamericana o del sur, una epísteme que no esté viciada por los grupos mafiosos, clientelares y tradicionales que se han incrustado en las universidades del mundo. Y como dice Boa, Sandoval Forero, Jorge Alonso y Silvia Rivera Cusicanqui, son el propio resultado del capitalismo cognitivo en su fase mercantilista, colonialista y, por qué no, controladora y sumisa en función de las élites del mundo. Copala no tiene sino otro sueño de ir haciendo grietas y mellas en donde distintos grupos indígenas, campesinos, mujeres, afros, movimientos magisteriales, estudiantes, feministas, artistas, tengan un espacio de resonancia en donde logren hacer un diálogo bicultural, intercultural, a partir del yo y no del reconocimiento del otro como un otro que tiene un sentido intersubjetivo. Me vuelven a las palabras de mi amigo y maestro Álvaro Márquez Fernández cuando dialogamos en pensar una propia epísteme del sur en nuestra región. Y efectivamente me doy cuenta al pasar mis tiempos y al pasar y seguir conociendo la academia en el mundo que nosotros los latinoamericanos pareciéramos ciudadanos de tercera y cuarta categoría para el mundo occidentalizado. Pero bueno, eso es bueno también saberlo,
Cuando entendemos que aquí salió un García Márquez, salió un Carlos Facio, un Enrique Duce, han salido grandes mujeres como Frida Kahlo y otras intelectuales que siguen haciendo. Es aquí en donde se está gestando una grieta del sistema capitalista con el zapatismo y su versión contrainsurgente de otro mundo posible. Es aquí en donde seguimos haciendo mella con las autodefensas michoacanas que creen en otro mundo posible. Es aquí en donde en Colombia los pueblos indígenas tienen una voz ética, política y indispensable por la paz distinta a la que impone o la que proponen los grupos dominantes. Es aquí en donde los pueblos indígenas en el Abya Yala y en el Buen Vivir han constituido la posibilidad de tejer epistemes que estén más allá de la academia normativizada. Para mí en lo personal, y lo digo a título colectivo, la tarea que me ha encomendado la Red Copala de ir abriendo grietas, de ir abriendo escenarios, de ir tejiendo saberes, es un honor, pero a la vez es muy complicado. Es muy difícil para otros lo que hacemos simplemente literatura gris, o somos locos que hablamos y hablamos. Para otros estamos haciendo historia en un mundo desbocado. Tendría que repetir lo que algún día dijo García Márquez allá en el olor de la guayaba cuando llegaba a Santa Marta, la tierra, la gran tierra costeña. Huele mucho a guayaba, es decir, huele mucho a una posibilidad, a un mundo distinto en donde tengamos la esperanza de soñar un mejor vivir, un buen vivir y, por qué no, territorios de paz, con justicia social, con democracia, pero sobre todo con algo llamado dignidad hacia lo humano, hacia la madre tierra y hacia nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, querido compañero, amigo, colega José Javier. Palabras potentes, alegran el corazón de la comunidad Indigua en San Marcos Tlacoyalco. Es agradecer mucho a la Red Copala su apoyo para poder cobijar las palabras de los compañeros, compañeras que en el número temático quisieron compartir una reflexión en un mundo convulso, en un mundo complejo, ¿no? Complicado, muchas veces adverso, ¿no? Pero también un mundo que teje utopías concretas, que teje sueños despiertos, ¿no? Y pues siempre hemos encontrado en la red ese aliado, esos compañeros, compañeras que pues nos hacen preguntas, ¿no? Y caminan al lado de la dignidad que camina, ¿no? De la dignidad que pregunta, de la dignidad que se subleva, ¿no? Entonces, agradezco mucho las palabras, querido compañero José Javier, amigo, colega. Estamos aquí también con la presencia del doctor Felipe Javier Galán López, ¿no? Quien ha acompañado este esfuerzo de leernos, de editar, ¿no? De hacer estas preguntas, ¿no? Que el número temático deja testimonio, ¿no? Me gustaría mucho contar con su palabra también. Estamos aquí, y como les comentábamos, volviendo a las clases presenciales, ¿no? Con la gran alegría que implica subvertir, ¿no? Los cercos de este mundo que cada vez más parece alejarnos, ¿no? Entonces, hoy hemos podido encontrar a nuestros estudiantes, volver a tejer, ¿no? En el aula las preguntas, ¿no? Que urgen para soñar ese mundo otro despierto, ¿no? Entonces, después vamos a escuchar a las compañeras, después de la intervención del compañero Felipe Javier. Entonces, no sé si por ahí, doctor, te escuchamos, ¿estás listo? Adelante, compañero. Sí, claro que sí. Buenas tardes. Mucho gusto saludarlos. Mucho gusto saludarte, José Javier, hasta allá por Colombia. Qué gran alegría verte ahora en este medio y claro, por supuesto, siempre leyendo todas tus intervenciones a través de tus artículos que compartes en diferentes medios virtuales y particularmente en esta revista de la Red Copala, que nos parece tan importante para América Latina en este momento tan complejo que estamos viviendo ahora en la pandemia, por toda la aceleración de problemas que ha traído alrededor de lo que hemos vivido en este año y medio, que salga un número que trate el tema del COVID desde los discursos alternativos, interculturales, es fundamental, y en ese sentido el trabajo que están haciendo todos quienes integran la Red Copala es muy importante. Creo que este número que hemos tenido la oportunidad
de ir construyendo a lo largo de estos meses, es fundamental que se vaya conociendo y compartiendo, porque muy bien decías, José Javier, que hay toda una serie de revistas también que se han impuesto a través de los medios electrónicos y del capitalismo arrasador y que quieren tener la manipulación de la ciencia y nos quieren decir que solamente debemos hacer un tipo de ciencia y constantemente estamos buscando quienes no coincidimos con esos cánones del todo que nos imponen los sistemas educativos en los que vivimos, que lastimosamente nuestras mismas instituciones nos están imponiendo, incluso a veces para pertenecer a ellas, en México, y a veces tenemos que vernos casi en la obligación de cumplir esos cánones también y de publicar cosas que a veces no necesariamente queremos publicar. Y la red Copala, la revista de Copala, es una alternativa también para quienes desde hace algunos años estamos trabajando también temáticas que llegan a ser incómodas, en nuestras mismas universidades, que llegan a ser incómodas en nuestras ciudades, en las localidades que habitamos, incluso hasta en nuestras propias familias, ¿no? La red Copala es una alternativa y José Javier, de verdad que muchas gracias a todos quienes participan en la red Copala para tener este medio también alternativo, que dónde se construye ciencia, eso es muy importante decirlo. Bueno, les quiero comentar brevemente antes de escuchar a nuestras estudiantes que van a comentar y a los autores de los textos que dan vida a este número temático de la red Copala, de los discursos interculturales desde la Universidad Intercultural, platicarles un poco también de cómo ha sido que llegamos nosotros a esto, a proponer este número también y a dialogar contigo, José Javier, y con la gente de la red Copala. En la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, que está en la comunidad Nguigua, la región Nguigua-Popoloca del sureste del Estado de Puebla, tuvimos un congreso el año pasado, un congreso virtual. En los primeros meses prácticamente estábamos, sin saberlo en ese momento, iniciando la segunda ola pandémica. No sabíamos que estaba iniciando, no sabíamos ni siquiera si íbamos a regresar a lo presencial y nosotros nos dimos a la tarea de construir un congreso que denominamos Pueblos Originarios en las regiones culturales de Puebla, Veracruz y Oaxaca, que es una amplia región del sureste del estado de Puebla, que fue abandonada por el Estado mexicano, ¿sí? Estamos en una localidad donde alrededor no hay instituciones educativas que brindaran educación superior en esta región, siendo que es una de las regiones con población, llamada por el Estado mexicano como indígena durante varias décadas, más importante por la historia que se tiene, ¿sí? O sea, se tiene una historia que está conectada con muchísimos siglos atrás, ¿no? La civilización Nguigua, la cultura Nguigua, la nación Nguigua tiene una historia muy larga que se conecta también con todo una familia lingüística, que es la familia lingüística otomanga, que tiene una presencia en el sureste de Puebla, en Oaxaca, en Veracruz y en otras partes de México. Y no solamente por lo que sabemos en esta región del sur de Puebla y del centro sur de México, que se empezó a domesticar el maíz en esta zona, sino que hubo procesos coloniales muy duros y muy agresivos desde muchísimos siglos atrás, incluso de los mismos mexicas que colonizaron poco antes de que llegaran los españoles a Mesoamérica, también colonizaron esta región, la sometieron y le llamaron Popoloca, que era un término también despectivo. Cuando los españoles llegaron a esta región, vieron que se le llamaba también a esta región de tal forma y así quedó, pero muchísimos siglos prácticamente quedó en el olvido y por supuesto cuando llega una política castellanizadora a inicios del siglo XX a esta región y a todo México, se va perdiendo también el habla cotidiana de la lengua Nguigua, ¿sí? Sin embargo, a raíz de que la Universidad Intercultural llegó aquí, y estamos hablando de hace solo 2 años, como se podrán imaginar todos, tenemos un trabajo monumental que hacer, un trabajo muy grande que hacer, que es también de manera comunitaria y que tiene que ver con la construcción de alternativas para ir volviendo a rearmar
no solamente la investigación que se está haciendo, sino políticas públicas, educativas, lingüísticas, históricas, políticas, alrededor de lo que está pasando en estos pueblos. Y bueno, en este congreso que se llevó a cabo en el mes de noviembre, convocamos los académicos de aquí de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, por supuesto con el doctor Guillermo López Varela, con los demás colegas, que algunos de ellos están aquí, y con la participación de nuestros estudiantes a este congreso que fue el primer congreso que se hizo aquí, desde aquí para, ¿sí? Porque a lo mejor se habían hecho otros encuentros, seguramente los hubo muchos, estamos rastreándolos, sobre la cultura antigua, llamada Popoloca, pero no en un lugar como este, como San Marcos Tlacoyalco, desde aquí y para, ¿no? Y eso es muy importante, que no quedara nada más en ese evento que se hizo, sino que también se lograra empezar a publicar, ¿sí? Y este es un primer esfuerzo. José Javier, como recordarás, estuviste también con nosotros en ese congreso, y muchos otros colegas, nuestros estudiantes propios también participaron, y bueno, la labor ahora es empezar a también ir construyendo esta forma de hacer ciencia. Como una ocasión lo dijo Andrés Aubry, antropólogo, en un artículo muy, muy interesante que se llama Otro modo de hacer ciencia, que se los recomiendo mucho, que sale en un libro coordinado por el doctor Bruno Baronet, en un trabajo ya de hace 10 años sobre las autonomías. Estamos también en la construcción alternativa, de crear otros mundos y otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, esa es la importancia de este congreso, y ese congreso conectándose con esta revista, ¿sí? Entonces, pues bueno, muchas gracias a quienes participaron, a quienes se presentaron en ese momento y ahora también presentaron algún artículo, y a quienes se han ido sumando también a estas iniciativas, ¿no? Algunos artículos, por ejemplo, el de el doctor Jorge Mario Álvarez, que él es de Sonora, se fue agregando también a esto para ir conociendo y proponiendo y dando a conocer más bien y lo que está sucediendo también en otras regiones, como ese es el caso de la región de Sonora. Es decir, aquí hay varias temáticas latinoamericanas, ¿sí? Abya Yala, vamos a ir construyendo todo eso, pero lo importante es que lo vayamos discutiendo, y que lo vayamos discutiendo a partir de la existencia de revistas también alternativas, donde se construye ciencia. Sí, eso es muy importante decirlo, porque se construye conocimiento, pero que no es una ciencia sometida a los cánones de las instituciones que dictan desde Europa y desde Estados Unidos, y que nos quieren decir que tenemos que construir un tipo de ciencia o que hacer un tipo de congresos. Esa es la importancia de este trabajo, esa fue la importancia de ese congreso, esa es la importancia de esta universidad intercultural, de las universidades interculturales y de la región desde donde estamos. Muchas gracias, colegas, por allá José Javier, por aquí doctor Guillermo, te paso la voz, y un saludo a todos desde San Marcos Tlacoyalco. Muchas gracias, colega. Siempre tus palabras bien puntuales, ¿no? Agudas, y que nos llaman siempre a la reflexión colectiva, y pues hacernos estas preguntas que, como comentabas, provienen de este esfuerzo, siempre de esfuerzos colectivos, colaborativos, y desde estas regiones, ¿no? Que aparecen pocas veces en las fotografías hegemónicas, ¿no? De la historia nacional estatal en esa escala. Compañeros, compañeras, tenemos por aquí a dos autores de esta revista, el doctor Jorge Rosas, el doctor Fernando Matamoros, pero antes de darles la palabra, yo sé que estarían muy interesados, ¿no? Los asistentes en las plataformas, ¿no? Y los que estamos por aquí en Zoom, de escuchar a las estudiantes, a las jóvenes compañeras que nos harán preguntas en torno a los artículos que les llamaron la atención de este número temático que proponemos. Nuestra compañera Naní, nuestra compañera María Guadalupe, nuestra compañera Dulce Andrea están presentes por aquí en la sala. Compañera Naní, quizás, ¿no? Quisieras comenzar con tu intervención, o la compañera Guadalupe, o la compañera Dulce Andrea, quienes gusten, después de estas 3 participaciones que tenemos confirmadas de nuestras compañeras. Nos quedaría escuchar a los autores de 2 artículos que están aquí presentes en la sala, y podríamos ya abrir una sesión de preguntas, dudas, inquietudes con todas, con todos, en redes y aquí. Entonces, compañera Naní, Dulce Andrea o María Guadalupe, quien guste comenzar, adelante, compañeras. Bienvenidas. Muchas gracias por su apoyo, por su lectura.
Hola, muchas gracias, profesor. Mi nombre es Dulce Andrea. Me gustaría iniciar si no hay ningún problema. Ah, ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, compañera. Sí, perfecto. Sí, sí, te Para escuchamos. eso preparé una breve intervención. Antes que nada, buenas tardes, compañeros, maestros y público en general. Mi nombre es Dulcandra Rodríguez Aquino y de inicio a mi tema educación gratuita e inclusiva de calidad, una construcción de paz para Latinoamérica, con una frase: no se le puede enseñar nada a nadie, solo se le puede a que lo encuentre dentro de sí, del filósofo Galileo Galilei. A continuación, daré a conocer varios puntos que ayudarán a comprender mejor el tema. En primera instancia, se encuentra la crisis en el sistema educativo, derivando problemas dentro de la sociedad, ya que la mayoría de delincuentes tienen un bajo nivel educativo, tomando así como herramienta clave la educación, tomando en cuenta el gran obstáculo que se interpone, la falta de recursos para sobresalir, tomando en cuenta que el impacto que el narcotráfico tiene en nuestro país. Sumando esto el mal uso de los aparatos electrónicos, en otras palabras, las mentes jóvenes se impresionan fácilmente con la idea de tener fama, dinero por medio de la violencia, porque es mucho más fácil, además de que en muchas ocasiones tienen que dejar sus estudios para ayudar a sus papás, porque es más fácil salir a ayudar a sus papás que esperarse 3 o 4 años a terminar una carrera. Para abrir paso al siguiente apartado, citaré a Aristóteles: saber es acordarse, y continuaré con una breve historia. Un estudiante de Estados Unidos de color, que ya saben los estereotipos racistas que se tienen en ese lugar, este chico vivía absorto en este estereotipo. En una ocasión su madre le dijo, se molestó porque se la pasaba viendo programas violentos, así que le quitó el televisor y lo empezó a llevar a la biblioteca pública. Días después, un profesor llevó una piedra muy extraña y le preguntó a la clase si alguien sabía y nadie responde. Muy tímidamente él alza la mano, pero él era el tonto de la clase. Para el profesor hubiera sido más fácil decirle, ¿tú qué vas a saber? Sin embargo, este profesor le dio la oportunidad y él respondió obsidiana. Él sabía lo que era. Él había leído en la biblioteca pública, se había dedicado a leer libros de ciencia. El profesor le dijo, qué más sabes de la obsidiana? Él habló sobre sus propiedades. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque recuperó la confianza en sí mismo. Pasó de ser el último de la clase al primero. Hizo realidad su sueño de ser médico cirujano. Se convirtió en el mejor cirujano de la historia, el cirujano Ben Carson, que en 1987 hizo la operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. También quería comentar el hecho de que muchos no encuentran la inspiración, como este chico encontró la inspiración porque un profesor le dio la confianza, porque en cada ser humano hay grandeza. Sin embargo, no muchos hacen lo mismo. También, abriendo paso a las preguntas, ¿esto es realmente culpa de los alumnos, del gobierno o de quién es, o es colectivo? Esto debido a que en muchas ocasiones ah, los maestros no están capacitados para cada grado. El ejemplo que voy a dar es una anécdota mía, que en el bachiller un profesor de un abogado me estaba dando historia y le pregunté, profe, ¿usted estudió para maestro? Y me dijo, no, yo estudié para abogado. Al igual que varios profesionistas, no ejercen su carrera. Y en muchas ocasiones no tienen la pasión por enseñar, por querer enseñar, y sin embargo lo hacen por tener una vida estable, por ganar dinero, repitiendo la frase de, yo ya estoy aquí, yo ya aprendí. Ahí ustedes saben si quieren aprender o no, que es algo muy incorrecto. Creo que eso también se basa en las emociones, de si el profesor sabe mucho, pero no se enfoca en transmitirlo, no sirve de nada. También me gustaron varios apartados,
Y nuevamente creo que ya lo había dicho en una conferencia sobre los ambientalistas, pero lo volveré a repetir. Y el narcotráfico. Un narcotraficante gana más que un maestro. Que ir a la escuela es mucho más emocionante ser narcotraficante que un buen profesional. ¿Por qué pasa esto? Apenas vi uno sobre un biólogo. ¿Cuánto dinero está ganando? Estaba ganando 8,000 pesos al mes, creo. Sin embargo, en empresas como Coppel, como Oxxo, te pagan lo mismo. Estudiar 6 años, porque para biología son 6 años, matarte, pelear contra la tala de árboles ilegales para solo llegar y que te maten, te amenacen a muerte constantemente, que ni siquiera tengas seguro médico, ni siquiera ni siquiera te estén pagando por ir a defender los bosques, porque nos importa muy poco. Es por eso que la poca inversión que les estamos dando a nuestros estudiantes. Y se preguntan por qué aún... Esta frase es de Carl Sagan, de por qué a los delincuentes les dan de comer y a los estudiantes no, si ellos son el futuro. Y los delincuentes de alguna otra manera cometieron un crimen y saben por lo que están ahí. Sin embargo, un estudiante en la universidad continuamente tiene que pensar cómo sacar dinero para seguir estudiando. Aquí las becas nos ayudan bastante, pero también en la ciudad se viven, no hay tantos beneficios. Quizás se pueden vender un poco más de cosas, quizás puede salir, pero en otros países, por decir Dinamarca, es un país capitalista que constantemente está tirando cosas. Tiran sillones, lámparas, y tú vas caminando y puedes tomar lo que tú quieras. Y no hay problema. Y los estudiantes viven de eso. Sin embargo, aquí muchos dejan de estudiar porque no tienen la inversión. Otra pregunta que quiero hacer, ¿realmente la escuela es gratuita? Es obligatoria, lo tengo claro, porque en los trabajos te piden bachillerato mínimo, pero ¿tienen la solvencia económica para poder estudiar? ¿Cuántas personas tienen la solvencia económica? Eh, Te piden una cuota en la escuela. De hecho, ahorita a mis hermanos, tengo 3 hermanos, los cuales les están pidiendo dinero para tener el salón bien, la infraestructura, cuando la realidad es que el gobierno debería pagar eso. Mi hermana ya va de salida y le dijeron que si ella no paga no le van a dar sus papeles, al igual que mi hermano que va en secundaria, le dijeron que si no pagan no le dan los papeles, entonces se ven obligados a pagar. Entonces, ¿realmente es gratuito? Entiendo que la parte de que es obligatorio. Y para finalizar, me gustaría decir que me gustó mucho este apartado, pero se hace falta mucha solvencia económica y sobre todo hace falta eh, 5 palabras que es magia, actitud, motivación, disculpen, falta actitud, motivación, inspiración y querer salir adelante, que a los alumnos también les interese, que principalmente les apasione a los profesores enseñar, que amen su materia, porque puedo haberme graduado, pero no, que no me haya gustado la carrera y ir a enseñar. El CONAFE es un instituto muy bueno, pero de hecho tengo 2 compañeras que estuvieron ahí y son excelentes, me enseñaron todo lo que hacían y es realmente gratificante ver cómo hacen lo posible para que las personas de ahí puedan sobresalir. Sin embargo, hay excepciones, como un CONAFE al que fuimos, en el cual la maestra apenas se levantó
le gritaba a los niños, no sabía enseñar, no quería hacerlo, estaba ahí por necesidad económica, no realmente porque quisiera. Y enseñar como tal no lo estaba haciendo. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, compañera Dulce Andrea, por tu participación, tu tiempo, tu lectura y siempre tu apoyo para las actividades de nuestra universidad. Nos queda la palabra de nuestra compañera Naní María Guadalupe, quien quiera participar ahora. Adelante, compañeras. Bienvenidas. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Pues me gustaría continuar a mí. Les voy a apagar la cámara para tener mejor conectividad porque el clima no ayuda mucho. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con todos ustedes este espacio que nos brindan, en el cual me permitirá expresar mi sentipensar acerca de este tema tan importante dentro de cualquier sociedad. Me presento, mi nombre es María Guadalupe Pérez Luna, soy estudiante del 5º semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Unidad Sur, que orgullosamente se encuentra aquí en San Marcos, Tlacoyalco. Bueno, particularmente me llamó mucho la atención el tema de una invitación a ampliar la mirada en torno a la pobreza, de Jorge Lozano. Dentro de los artículos que contiene esta revista de la Red Copala, que considero que son temas con un gran peso constructivo, que nos permiten abrir los pensamientos para llegar al punto en donde nosotros como seres humanos debemos ponernos a reflexionar en cómo nosotros podemos lograr un cambio dentro de nuestra sociedad, de nuestras comunidades y de nuestros pueblos originarios. Y una de las grandes interrogantes que me provocó esta lectura, este artículo, fue que, ¿qué es realmente la pobreza? ¿Y qué tipo de pobreza afecta más al ser humano y por qué? Es así como el autor Julio Volvigny nos hace esta invitación a un análisis constructivo para que cada uno de los lectores que tengamos la oportunidad de leer esta magnífica obra, él dice que esto nos permitirá ver al ser humano de una forma completa y para posteriormente poder comprenderlo y analizar un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano. Así es como lo presume el autor Volvigny en su trabajo de tesis que tiempo después se convirtió en un grandioso libro, el cual les invito a que lo lean, ya que es un libro que inspira. Así que, pues, cuando tengan la oportunidad de leerlo, pues, indudablemente lo hagan. A menudo se escucha y se difunden en la televisión, en la radio, en los medios virtuales, acerca de este tema, de la pobreza existente dentro de las diferentes sociedades. Para nadie es algo nuevo escuchar o saber que dentro de de los niveles económicos en las sociedades, pues son muy, muy, muy desiguales, los cuales nos dejan en claro que uno de los principales obstáculos para el desarrollo, no solo del país, sino más bien de cada uno de los integrantes de las diferentes sociedades, es la pobreza económica en la que nos encontramos posicionados cada uno de los integrantes de las diferentes sociedades, vuelvo a repetir, hablando en el sentido monetario. Es decir, con cuánto capital cuenta cada persona para poder estar bien en su totalidad, de manera que no tenga la necesidad de privarse de cosas materiales e indispensables como lo son el calzado, la ropa,
la salud, los alimentos, etc. Maslow lo define como una jerarquía de necesidades que vive el ser humano día a día. Y pues como bien sabemos, la pobreza afecta a todas las personas de distinta manera. Es decir, afecta de distinta manera a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores. Considero que también influye el género, la religión y por supuesto la ubicación geográfica, ¿no? Y uno de los grupos más afectados dentro de este tema son los niños, porque pues tristemente vemos en las calles, en los campos, en los centros comerciales a muchos niños que se ven en la necesidad de buscar la manera de mitigar un poco el problema, ofreciendo su servicio para poder ganar unos cuantos pesos, debido a la dependencia física, emocional, económica y pues social, así como pues la falta de autonomía en las familias y las diferentes instituciones. Y pues muchas veces me cuestiono, ¿por qué? ¿La vida tiene que ser así? Es decir, ¿por qué no buscamos la raíz del problema para saber combatirlo y saber diferenciar a partir de ahí lo que es la pobreza económica y la pobreza humana? Es decir, para combatir o eliminar la pobreza, no se trata de facilitarles dinero a la gente pobre, a la gente que no lo tiene. Yo siento más bien que es poner en práctica y cambiar el yo no puedo por el cómo yo puedo tener mejores oportunidades en todos los sentidos. Al estar leyendo este artículo, me hizo recordar una plática que tuve con la hija de un patrón con el cual trabajé hace algunos años. Ellos se dedican a vender semillas y chiles secos y condimentos. Y en una ocasión, estando en el trabajo, ella se acercó y empezamos a platicar y me dijo, a mí me da tristeza ver cómo la gente piensa ahora. Y yo le cuestioné, ¿por qué? Y ella me contestó, porque recuerdo que antes de niña, cuando llevábamos a vender nuestros productos a la sierra o a las comunidades más lejanas, pues mucha gente se acercaba y probablemente no tenía dinero, pero nos decían que nos cambiaban por maíz o por frijol o por alguna otra cosa, o sea, el intercambio, ¿no? Te doy y tú me das. De esa manera, pues, de cierta forma, los dos solventaban sus necesidades en cuanto a lo que necesitaban para alimentarse. Pero ella decía, pero de un tiempo para acá, ahora que vamos, la gente ya no se acerca, o se acerca, pero nos dicen que no hay dinero, que no les ha llegado el apoyo de Progresa. En ese entonces, ese es el nombre que tenía el apoyo que daba el gobierno. E incluso las personas les decían, no, ahorita no vamos a comprar porque no hay dinero. Mejor vénganse a tales fechas, porque en esos días nos llegan y entonces sí va a haber dinero. Entonces, al recordar esto, yo me puse a analizar y digo, ¿por qué no hacer un cambio de pensamiento, ¿no? Que nosotros debemos realizar y cambiar esa ideología y no estar esperando a que nos den. Más bien deberíamos de pensar, pues, ¿cómo es que puedo yo comprar sin tener que esperar hasta cuando llegue el apoyo? Es decir, aprender a ser autosuficientes y quitar esos pensamientos pobres que nos hacen ser más pobres aún.
no solamente en el sentido económico, sino que también en el sentido de autoevaluarnos y autoevaluar las capacidades que poseemos cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? El tema de la pobreza no solamente se enfoca en quién tiene más o menos posición económica. Yo creo que debería de enfocarse en quién tiene más capacidad de aprender a dar soluciones de raíz al problema, como decir, por ejemplo, yo no tengo, yo no puedo, yo soy pobre porque el dinero no me alcanza. Creo que es ahí donde debemos de buscar como que esa actitud positiva hacia el caso que nos encontremos, ¿no? Y bueno, me apoyé de las redes y busqué una historia, la cual me gustaría compartírselas, porque a mí en lo personal me impactó y bueno, creo que al escucharla o al irla leyendo yo me hizo reflexionar aún más sobre el tema. Es la historia de Walt Disney, el padre de Mickey Mouse. Dice, se arruinó en varias ocasiones antes de construir su imperio Disney, que es muy famoso ahora. Dice, Disney y su esposa pasaron momentos muy duros en donde no podían pagar la renta y en algunas ocasiones llegaron al grado de recurrir a comer comida para perros para poder sobrevivir. El ahora empresario tomó la decisión de jugarse su última carta y con sus últimos dólares compró un boleto de tren a Hollywood en el año de 1926. Creó al conejo Oswald para la empresa Universal Studios. Y una vez que Disney quiso mejorar los términos de su contrato, descubrió que la compañía había patentado en secreto al personaje animado. Eso es jugar sucio y además, para rematar, cuando dibujó a Mickey Mouse, le dijeron que no tendría éxito porque por tratarse de un ratón, pues asustaría a las mujeres. La producción de Pinocho fue detenida a la mitad del camino y Disney tuvo que volver a escribir la historia completa. Disney arriesgó todo su dinero al primer largometraje animado titulado Blancanieves, en donde fue el primero en usar el Technicolor. Obviamente todos le pronosticaban un fracaso rotundo, pero fue distribuida en el año 1938 por RKO y fue en ese año la película más taquillera y obviamente sus ganancias de inversión se triplicaron. Particularmente esta historia, al igual que muchas otras, pues son un ejemplo de lo que acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué es o a qué quiero llegar con esto? Es decir, que si nosotros nos encontramos en una situación en la cual no nos convence porque creemos y sabemos que eso de alguna manera nos hace ser pobres porque nos limitamos, pues debemos de esforzarnos por buscar cambiarla, ya que como lo menciona nuevamente el autor Julio del libro, dice que para que el ser humano experimente tanto un bienestar subjetivo como un bienestar total, debe de aprender a resolver sus necesidades y desenvolver sus capacidades abarcando el sentido de la vida. En lo personal me provocó mucha inquietud acerca de este tema, porque el tema de la pobreza no solamente se trata de lo monetario, no solamente se trata de tener mucho dinero o de tener lujos y poder viajar, no.
Se trata de poder cambiar esa mentalidad de nosotros y cambiar el no puedo por el sí puedo, yo creo que puedo, tengo que poder. Porque yo creo que la pobreza se empieza a eliminar a partir del pensamiento, ¿no? Si no vas a poder, pero si tú te posicionas y sabes el objetivo de lo que realmente quieres y de lo que realmente necesitas, pues vas a hacer ese cambio. Y empezando a cambiar tú como ser humano, pues vas a poder ayudar a realizar un cambio dentro. Pues eso sería todo de mi parte. La verdad está muy, muy, muy bueno los artículos de la revista y pues hago la invitación amplia a leer porque pues creo que eso nos abre más la mente y nos construye más, nos hace más, nos abre la mente a nuevas ideas y a nuevas oportunidades. Muchas gracias, compañera María Guadalupe, por tu apoyo, por tu palabra, por tu intervención. Te agradecemos mucho desde nuestra casa de estudios. Nos queda escuchar a nuestra compañera Nani. Compañera, si estuvieras presente por aquí, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes a todos. Pues me presento, mi nombre es Ananit Jara Dávila, soy estudiante del 5º semestre de la lengua y cultura. Pues les agradezco haberme tomado en cuenta en esta revista. La verdad es que leí el artículo de don Fernando Matamoros, en lo cual me hizo recordar la parte en donde que nosotros los pueblos, y no importa si eres de un país o de otro, quién dice o quién quiere cambiar su vida, ¿no? Y no es el gobierno y no es el vecino incluso. Me llamó mucho la atención su artículo, que es la organización y política con aspectos históricos y teología en contra de la pandemia. Y ponía de ejemplo lo que eran los zapatistas de Chiapas, su surgimiento, todo el por qué luchaban y incluso por qué no están de acuerdo con el gobierno actual. Y ellos, bueno, yo en las redes busqué el por qué no apoyaban a este gobierno y decía que porque cuando él estaba en el Congreso habían llegado a un acuerdo y él se había retractado. Al final, pues votó con la mayoría. Entonces, también me acordé sobre Malinowski. Malinowski decía que la sociedad estaba compuesto por la magia, la religión y la ciencia. Y entonces dice a Malinowski que la magia tiene una razón de ser y está afincado o está concretado para involucrar a las emociones humanas en busca de una respuesta favorable a quien lo practica. La religión, pues, está afincada en la fe, en el rito, en el mito, para poder aspirar a un grupo y estar evitando las normas, y estas mismas es para aumentar la moral y la ética del ser humano. Y decía que la ciencia nos ayuda o está basada en las experiencias de una experiencia universal de la vida cotidiana basado en el razonamiento humano. Y viendo y leyendo esta información que él nos ponía, que por qué se considera la política y las organizaciones que emanan del Estado como una nueva forma de patriarcado y colonización. Y yo me preguntaba el por qué, bueno, también en forma personal, pues sí me ha llegado esa pregunta, el por qué a veces nos tendríamos que sujetar a lo que dice el Estado.
y lo dicen de una forma, pues de allá de ellos, no de la ciudad, o para, pues como ellos ven para resolver un problema. Pero cuando esas soluciones llegan a los pueblitos, llegan pues a lugares a donde nos hace falta pues el internet, tecnología, recursos económicos, por ejemplo, y nos preguntamos, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿O por qué lo voy a hacer? Y llega el gobierno y nos ofrecen pues múltiples apoyos según él, y comienza a mover a la gente, comienza a invitarnos. Hay personas que se dedican a este nivel social y comienzan a decirnos y a platicarnos de los beneficios. Y hay mucha gente pues que van, se anotan o nos anotamos, y los documentos entregan todo aquello que esta dependencia nos solicitan, pues van y se entregan. Pero solo traen la información. Para solucionar tardan mucho tiempo. Y cuando llega la solución, hay de dos. Llegó la aportación, llegó demasiado tarde, llega un año, medio año, meses más tarde, cuando ya no hay pues esa necesidad, y por lo tanto no se solventa. Por eso yo tomé que los compañeros, en este caso de Chiapas, es a donde no dejan que el gobierno introduzca esas políticas, a donde ya vieron que no ayudan o no aportan un beneficio a la comunidad, porque cada comunidad tiene su origen, cada comunidad tiene su cultura, su religión, y es un grupo social en donde no ha sido tomado en cuenta. Y la historia pues nos los ha contado cómo estos personajes se han preocupado por el país, pero también hemos visto cómo han sido falsos esas preocupaciones y han saqueado, nos han dejado incluso más pobres de los que somos, y podíamos pues regresarnos cuando llegaron los españoles o los mayas, y cómo fueron quitarse pues la riqueza una entre otros, pero unos fueron peores que otros y nos dejaron pues en más carencias. Y es lo que, bueno, por lo menos yo puedo rescatar eso de los zapatistas, que ellos no quieren perder lo que han logrado, porque han logrado una independencia del Estado, sin apoyo del Estado, han logrado y han fincado un recurso económico en sus tierras, van a una prosperidad muy grande. Sin embargo, volteamos, por lo menos aquí en San Marcos, yo lo digo por San Marcos, yo volteo a San Marcos y veo que aún estamos como esperanzados a que el gobierno nos dé ese socorro, nos dé esa ayuda, y piden papeles y los amontonamos y metemos uno y metemos otro y metemos otro, y a fin de todo los proyectos nunca llegan porque las dependencias están muy lejos o no cumplimos con los requisitos que el gobierno solicita, y dicen, no, pues es que tus terrenos piden corto tiempo, no tienen la producción que yo quiero, y comienzan a poner pues peros porque están fuera de los requisitos que ellos solicitan. Y concuerdo con lo que decía mi compañera anteriormente, que pues basta de decir, voy a esperar que alguien me dé, voy a esperar que me venga el apoyo de. No digo que sea malo, yo creo que esos apoyos son buenos porque gracias a ellos también nosotros estudiamos, pero también ir pensando que ¿qué voy a lograr si los tengo? ¿Solo voy a esperar año con año el apoyo o voy a comenzar a emprender, voy a comenzar a que lo que yo voy a hacer en largo plazo tal vez tenga un fruto, un beneficio, y no nada más para mí, sino para mi comunidad principalmente, para mi familia? Y es lo que he podido destacar en este artículo de don Fernando, que él observaba o tuvo esa observación con este grupo étnico, este grupo originario, que ellos es lo que han peleado en estos tiempos, en estos años que llevan de lucha, es su independencia, a donde ya no quieren adaptarse a lo que el gobierno pide, porque sabemos que en un pueblo
y lo entiendo por San Marcos, no se puede cumplir porque las dimensiones de sus tierras pueden ser muy chiquitas. Por lo menos yo lo digo aquí en el terreno ejidatario, tienen 80 áreas, no llegan ni a la hectárea. Y los proyectos que vienen dicen 1 hectárea, están pues por esa opción, quedan fuera del proyecto. Y entonces ese recurso económico que se supone que fueron destinados a las producciones agrícolas, no se pueden tomar porque no estamos dentro del catálogo o no cumplimos con esos requisitos, entre otros. Es uno de los tantos ejemplos que puede ver. Y otro ejemplo que también podemos ver es cómo la ciencia ha venido a involucrarse tanto y la hemos dejado entrar con los productos de cosecha rápida, como los maíces que resisten más el calor o la sequía, que producen más, aumenta cierta producción o se dan en fuera de tiempo. Y todas estas cosas de alguna manera ha venido a perjudicarnos a nuestra comunidad, pero también fue una solución por las problemáticas que hemos presentado. Entonces, yo recuerdo o regreso a la frase que encontré en esta lectura, que dice: la explicación del pasado le da lugar o le da razón al porqué del presente. Entonces, si pensamos en nuestro pasado, vimos cómo fuimos, pues de alguna manera saqueados y hoy ya no queremos más. Y uno de este ejemplo, pues son los étnicos de Chiapas. Y sí, les recomiendo igual leer este apartado, la verdad que está muy interesante cómo ellos se han resistido, y no en el sentido en que no quieran trabajar con el gobierno, sino en el sentido que ellos quieren decir cuáles son sus producciones, cómo las van a cultivar, cuáles son sus temporadas, su traspaso, cuánta cantidad de tierra necesita cada quien, sin llegar al conflicto de que yo tengo más, tú tienes menos, sobre esas características. Ellos quieren que la población tenga lo que ellos consideren que puedan obtener, puedan surtir efecto en su vida personal o incluso familiar, o tener un negocio, pero un negocio a donde ellos lo administren y no se estén pues adaptando a todas estas políticas que simplemente te están sirviendo para enriquecer al gobierno, o digamos en este caso al patriarcado, ¿verdad? Que hemos visto año con año cómo saquean a nuestro país, en general en México, cómo ha sido robado en diferentes formas y en diferentes pues mandatos, no nada más de gobiernos, sino incluso el saqueo de los españoles. Y ellos decían: yo no quiero decir o no quiero pedir perdón, porque aquello que hicieron en el pasado se quedó en el pasado, y incluso esas personas que dañaron y lastimaron ya no están. Pero sí queremos que nos dejen llevar, pues de alguna manera decirlo, la rienda de nuestras vidas. Decir cuánto siembro y con quién lo voy a hacer. Y es algo que hoy podemos ver. Incluso yo no digo que las ideas o los apoyos que recibimos del gobierno son malas, son muy buenas porque ayudan a la comunidad. Sin embargo, de alguna manera hay un grupo a donde se conforma en recibir o busca las formas de cumplir esas características, esas condiciones, y se conforman y van haciendo un grupo de sociedad como de mantenidos. Se escucha muy fuerte esa palabra de mantenidos, pero es así. Hay un grupo de personas que simplemente quieren ser mantenidos por el gobierno, y cuando esa ayuda por X razón se despabila, ya no está, comienzan los problemas, comienzan a surgir los peros. Decían: no que era bueno, no que aquello. Yo, en mi punto de vista o personal, sería que el gobierno nos los diera así,
pero también con la condición de poderlo regresar, porque al fin de todo es nuestro, son nuestros impuestos, nuestro dinero de nuestro propio país, de nuestra propia bolsa. Y más que todo, poder crecer, poder darle algo a nuestra comunidad que bien que se la merece. Yo creo que San Marcos es una de las poblaciones que podemos decir que aún tiene productos orgánicos, productos buenos, y hay que explotarlos, pero en buen sentido, y no caer como lo que ha venido haciendo últimamente estos años en San Marcos. Se ha metido lo que es la agroindustria, la explotación exagerada de las tierras y cantidades de producción. Sabemos que en estas cosas, pues los únicos que perdemos son la población, porque en largo plazo las tierras ya no funcionan y nos quedamos sin tierra, nos quedamos sin producción, y vamos a estar igual que el resto del mundo, sin tierra, sin consumir, o conformarnos con lo que el gobierno en su momento nos quiera otorgar. Y yo creo que no queremos llegar a ese momento tan difícil para la humanidad. Y entonces ahí concuerdo con mi compañera Guadalupe, hay que quitarnos el de yo soy pobre. Una cosa es ser pobre en cuestión monetaria, y otra cosa es ser humilde. El humilde es aquel que tiene la capacidad de decir, bueno, no tengo, pero voy a hacerlo. Voy a buscar la forma, me voy a asociar, voy a buscar una opción para salir adelante, y no quedarse y decir, soy pobre, no tengo dinero, y pues voy a esperar que X me dé. Entonces, yo creo que ahí podemos ir cambiando esta mentalidad, y eso es lo que me deja esta revista. La verdad es que es buscar la paz, pero con fundamento, y decirle a la gente, y no importa si somos pueblos o somos rancherías o somos de grandes ciudades, nos dice que nosotros podemos crear la paz desde cualquier lugar que estamos. ¿Cómo podemos crear esta paz? Con un respeto absoluto, respetar que cada persona tiene una forma de ser, tiene un credo, si cree en la magia, tiene una ciencia, y hay que respetar esa parte. Si nosotros respetamos eso único del ser humano, vamos a poder crecer. Y qué bonito que nos digan, es que los pueblos originarios aún cuentan con esa forma de creer, esa forma de vivir, pero también ya se está perdiendo, porque muchos que vivimos en un pueblo deseamos tener lo que tiene la ciudad, las grandes tiendas, los cines y todas estas cosas que de alguna manera nomás nos hacen consumir, y no pensar en crear cosas interesantes, cosas que nos ayude a crear un legado y dejarlo para nuestras familias en un futuro, en un presente incluso de nosotros, ¿verdad? Porque aunque crezcamos y nos lleguemos a viejos, pues podríamos seguir trabajando y podríamos seguir construyendo con ayuda de estos jóvenes que vienen atrás de nosotros, pero dejarles ese legado, donde decirle que sí somos de un pueblo, sí hablamos un idioma y diferente a todas, pero a pesar de eso podemos tener una unidad entre idiomas, entre naciones, y que si somos de pueblo, que somos de la ciudad, tenemos las mismas oportunidades, y la justicia va a surgir primeramente de nosotros. Si tú eres justo con un niño, si eres justo con el vecino, y el justo quiere decir que reconoces lo que le toca a esa persona, reconoce sus bienes o reconoce su trabajo, y hay que pagarlo o hay que regresar lo que es de cada quien, ¿verdad? De ahí comienza la justicia y el respeto absoluto. Eso es lo que yo me llevo, y es más una observación o una comprensión de esta lectura que yo hice, que el señor Fernando nos invita a esta parte de del respeto absoluto entre nosotros, y quitarnos esa parte de que tú eres un pueblo y yo soy una ciudad, o quitarnos entre grandes y chiquitos. Simplemente somos seres humanos, y los seres humanos tenemos nuestras propias culturas familiares o poblanas o de las ciudades, ¿no? Y tenemos una religión, o podemos no profesar una religión,
podemos creer en la ciencia o no creer en ella, pero respetarnos. Y la otra es que todos tenemos derecho de comer, de vestir, de calzar, y al mismo tiempo de que todo lo que des o prestes se te regrese, ¿no? Y no decir porque somos indígenas, pues ahora que nos dé o que nos mantenga el gobierno. No, yo creo que son apoyos que debemos aprovechar para crecer. Y si la sociedad de las grandes ciudades voltean a ver a los pueblos, porque aún tenemos esa unidad y nos podemos conocer, a pesar de que somos un pueblo grande, aún podemos conocer a las personas, podemos decir la familia sí, son así. Y en las ciudades, por la grande cantidad de masa de personas que viven ahí, ya no pueden. Pero si ellos, o sí que lo de la ciudad, quisieran conocerse y pudieran fincar esta paz desde ese grupito, de esa colonia, se lograría. Bueno, por lo menos es lo que yo podría rescatar de este tema de por qué considera la política y las organizaciones que emanan de forma patriarcal y colonización en busca de la descolonización para nosotros principalmente, que sería la forma de descolonización, pues sería el respeto absoluto y impartir justicia. Y eso es lo que les invito a pensar como pueblos originarios, principalmente aquí en el área de San Marcos. Nosotros tenemos nuestra magia, nuestra religión y nuestra ciencia que nos hacen únicos. Y el primero que debe creer todo eso somos nosotros. Pues sería todo por mi parte y gracias. Muchas gracias, compañera Nani, por tu intervención desde esa reivindicación de la magia, la ciencia, la religión que habita estas geografías que caminamos, pues justamente también con las interpelaciones que haces al doctor Fernando Matamoros. Está también por aquí el doctor Jorge Rosas, sus artículos forman parte del número temático. Nos gustaría mucho si tuvieran un espacio de participar en esta sesión antes de que podamos despedirnos. El doctor Jorge Rosas escribió un artículo en torno a la interculturalidad funcional y crítica, un análisis de un centro educativo de nivel superior, y el doctor Fernando Matamoros, quien nos pide la palabra, que hace habitar un artículo en torno al indigenismo zapatista en la pandemia de SARS-CoV-2. Pues, doctor Fernando, si gusta, adelante. Después también el doctor Jorge Rosas podría cerrar la sesión. Adelante, compañeros, les escuchamos con el gran privilegio de contar con su presencia como autores. Muchas gracias, Memo, Guillermo, amigos, Javier, José, Javier, un gusto estar con ustedes y compartir, ¿verdad? Primero, pues que nada, un honor, ¿no? Escuchar las palabras de este número y de la presentación, ¿no? Desde el inicio, José, Javier, Felipe y Memo, ¿verdad? Y pues un honor escuchar estas palabras de este número de la revista, que pues como dijo José Javier, ¿no? Parte de algunos años y pues donde pues con ese honor y ese gusto pues he sido también, aunque lejitos por las distancias, por estos tiempos de trabajo, un poco, pero siempre presente y leyendo y siguiendo de cerca los aportes de estas temáticas por la paz, ¿no? Por la paz y contra la violencia, ¿no? Que cada día vivimos diariamente con sus raíces históricas y culturales y políticas, desde luego, ¿no? Porque cultura sin política no existe, ¿verdad? Como lo mismo no existe pobreza sin raíces estructurales que condicionan la pobreza, ¿no? Pues en segundo lugar, y también en este mismo ritmo de palabras, un gusto ver cómo la palabra, ¿no? Cómo la palabra, muchas veces desterrada, por cierto, en las historias de América Latina, de África, del tercer mundo, podríamos decir, fue desterrada de este mundo, pues, de violencia capitalista
pues con ese mito famoso del progreso, el desarrollo, etcétera, ¿no? Pero un gusto saber y ver, escuchar a las compañeras, a Nani, a Dulce, a Guadalupe, ¿verdad? Cómo estos esfuerzos de comprensión también son una crítica ya, una crítica y un pensamiento que se pone a reflexionar las raíces, ¿no?, de los condicionamientos de la pobreza histórica que vivimos en el mundo contemporáneo. Y más todavía, como tercer punto, para conectar el honor, el gusto, también un placer, ¿no? Ser parte, pues, como dije, de estos esfuerzos de reconstrucción o reconfiguración, ¿no?, de las artes de la palabra, para hacer o para producir o construir posibilidades, ¿no? Posibilidades no solamente de reconocimiento, Anani, ¿verdad?, para pensar en tus palabras, sino también de, podríamos decir, de movilizar preguntas para caminar con el conocimiento y caminar a contrapelo de una historia de violencia que ha condicionado, que presenta pueblos como los de Chiapas, los de Oaxaca, los de Puebla, justamente en una historia que no comenzó o no comenzó ayer y hoy, ¿no?, sino que sigue, dijéramos, sigue siendo partícipes de la producción de pobreza y en la historia, ¿no?, en una historia, pues, de más de 500 años, como decimos en un librito por ahí que estamos organizando con Guillermo, de invasión y no de conquista, porque nos vencieron en esa caída de Tenochtitlán, pero al mismo tiempo renacieron formas de resistencia a través de la palabra, a través de los, dijéramos, de la palabra, de las formas culinarias, de la defensa de la tierra, del espacio, etc. En ese sentido, yo podría seguir haciéndonos preguntas, ¿no? ¿De quién es la culpa de esta pobreza? ¿De quién es la culpa, como decía Dulce, me parece que fue la primera que participó, que decía el problema podríamos decir, si es del gobierno, si es de un individuo, si son de los presidentes, si son de ciertos políticos, etcétera? Yo creo que esa pregunta de quién es la culpa habría que rastrearla y habría que pensarla, o por lo menos insistir o rastrear en estas historias, diríamos, historias de violencia, de las raíces o los enraizamientos de la pobreza como formas de violencia, de lógicas, en un mundo que no nada más podemos hablar de los pueblos indígenas, hablamos de 4,000 millones de habitantes que viven con $2, que sobreviven con $2. Podemos hablar de de ese millón con $1 por día. 1,000 millones de habitantes por día. Pero también podemos hablar justamente al revés, de que únicamente el 10%, 1% pues de la población mundial concentra el 90% del PIB mundial. Y entonces lo que estamos hablando, estamos diciendo es que algo está funcionando mal. Y en ese sentido me parece que las historias de los indigenismos en la pandemia, pero también en relación a los discursos de la peste, en relación a los discursos de las epidemias que pudieron traer, que estuvieron durante el periodo de colonización, también produjeron lenguajes, prácticas, artes, estéticas, del lenguaje en tiempos de resistencia, pero también de esperanza frente a la violencia, y creo que esto es lo más importante. Es decir, que no estamos pensando en términos de guerreros con armas, porque ¿cómo enfrentas un ejército? ¿Cómo enfrentas las lógicas de armamento? Estamos justamente, y creo que esto es lo más importante de esta revista y de estos aportes a una cultura de paz, y por lo tanto una cultura política de paz. Y en este sentido me parece que estos artículos de este número son ilustrativos, resistencias, prácticas y narrativas interculturales.
Y entonces, por lo tanto, comprender estas interculturalidades es también entender diríamos, las estructuras que están constituyendo esa experiencia de la cultura establecida en la lógica del mercado, pero también la cultura que se construye en los pueblos, que se construye en las comunidades, que se construye, como decía Ananí, con sus magias que tienen relaciones sociales. No son magias del más allá que aparecen como los fantasmas, ¿verdad? Que recorren lo rural, sino son las experiencias de las comunidades rurales e indígenas ante el COVID-19. Pero el COVID-19 tampoco es una aparición fuera del mundo de esas estructuras. La pandemia, el COVID-19 es el resultado y es la consecuencia de las lógicas de violencia a la naturaleza, de la violencia de esas fragmentaciones de destrucción de la naturaleza, de destrucción de los árboles, de destrucción de los medios ambientes, de los propios animales, pero también destrucción de nuestros medios ambientes como seres humanos. Yo creo que en ese sentido las preguntas, pues, que tendríamos que hacerlos es rastrear los orígenes de los contenidos. Cuando digo contenidos, digo las estructuras, no digo variaciones fuera del mundo, sino también las lógicas y que me parece que están justamente en el análisis de entre la intercultural funcional y crítica, el análisis de estos centros educativos a nivel superior, es decir, cómo la educación debe de volverse a transformar en una posibilidad, una posibilidad también de conocimiento, pero también de posibilidades para tener otra política cultural que pueda conectarse con las comunidades y esos deseos y aspiraciones de transformación social. Agradezco otra vez justamente a todos los coordinadores de este número y a la revista y a la red de Copala, que me parece siempre un trabajo excelente para poner en el nivel latinoamericano y mundial posibilidades de la palabra. Mis agradecimientos a ustedes por esta invitación y por haber estado con ustedes compartiendo la palabra desde los indígenas de Chiapas y desde luego desde otros mundos coloniales y colonizados del mundo contemporáneo. Gracias. Gracias, Doc. Muy bellas palabras. Muchas gracias, doctor. Nos queda la palabra del compañero doctor Jorge Rosas. Compañero, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Bueno, pues antes que nada, felicitar a los coordinadores del número, a Guillermo López, a Felipe Javier Galán, por la coordinación, a toda la red, al colega que nos acompaña de Colombia, con la introducción que hizo. Bueno, pues estamos en la misma sintonía. Yo desde el occidente de México, en donde hay pues una influencia muy del norte de América y también, bueno, pues otro tipo de influencias aún mucho más occidentales, ¿no? Como la religiosa, que es muy fuerte en esta parte de México. Y bueno, también agradecer y felicitar a los coordinadores por el hecho de involucrar a las estudiantes en la participación y realmente pues felicito a Dulce, a María Guadalupe, a Naní por darse la tarea de participar, de comentar. Yo creo que como a nosotros como profesores, como académicos, como investigadores, el tener la voz del estudiante siempre presente, no solamente en el aula, sino en las actividades habituales académicas, es importante, ¿no? Porque siempre, hay que admitirlo, se ha relegado, pues, y parece que todo el canon está marcado por ciertas élites, ¿no? Entonces, a mí me parece un acierto el que Guillermo y Felipe hayan invitado a las chicas a que participaran en esto, ¿no? Y bueno, reconocer esto. Bien, de manera rápida, yo más que hablar de mi trabajo, quisiera pues hacer la invitación a la lectura
ya que se deriva de mi tesis doctoral, que precisamente está enclavada en un centro universitario de la Universidad de Guadalajara, que ha hecho un uso, digamos, atendiendo lo que Fidel Tubino marca como la interculturalidad funcional. Me parece que, y yo tengo el presentimiento de que no nada más es la Universidad de Guadalajara, sino son la mayoría de las universidades en México, llámese interculturales o no interculturales, han tenido una función, digamos, una introducción del tema de la interculturalidad a nivel educativo demasiado funcional y muy vinculado al discurso político, sobre todo, digamos, de todos estos vaivenes de partidos que van pasando por administraciones tanto estatales como federales, ¿sí? Entonces, digamos, trato yo el tema de cómo específicamente en este centro universitario, se han hecho algunos esfuerzos por transitar de lo funcional a lo que Katharine Walsh llama como la interculturalidad crítica, ¿sí? Entonces, narro pues la historia de este centro universitario y también lo que me parece pues una aportación importante en el trabajo con el que contribuyo es que lo hago a partir de las intervenciones que hacen distintos, digamos, académicos, ¿no? El funcionario, el investigador y el docente, que en muchas universidades aquí en México también a veces estamos involucrados en todo. Yo trato de tomar la voz, digamos, de estas tres figuras que por lo menos en la Universidad de Guadalajara sí tienen un papel distinto, ¿no? El funcionario, obviamente, tiene un papel institucional, tiene un papel muchísimo más político que el investigador, que tiene un papel más independiente, ¿no? Y en este caso el docente, que ahí yo creo que está la clave del asunto, que el docente tenga, digamos, las herramientas metodológicas para poder hacer este tránsito de lo funcional hacia lo crítico. Entonces, me parece importante esta parte que yo narro ahí en mi aportación, que es el hecho, y problematizar sobre todo el hecho de que digamos, con las propuestas o las teorías decoloniales, a veces cuando queremos bajar la investigación nos topamos con un obstáculo, ya sobre todo a nivel metodológico, ¿no? Porque a nivel teórico creo que ya hay muchísimo más consistencia de las propuestas y bueno, aquí ya han escuchado a lo largo de esta presentación algunos autores, algunos referentes que creo que es innecesario volver a mencionar, pero cuando tenemos que ir bajando el hilo narrativo a la parte metodológica, por lo menos yo en mi tesis de doctorado así lo encontré, ¿no? Porque tenía un aparato teórico muy decolonial y cuando iba a lo metodológico, ahí es donde empecé a encontrar los primeros problemas. Una de las, digamos, de los primeros pasos o de las primeras puertas que abrí fue lo que recomienda Sara Corona en este libro de metodologías horizontales, que me parece que ella trata de hilar este puente, ¿no? Entre lo teórico, las herramientas metodológicas y ella en este tránsito más de la metodología. Pero más allá de la, digamos, de la propuesta de Sara Corona en cuestión de metodologías horizontales, pues yo me topaba con el problema de cómo tomar en cuenta la voz de las personas que tienen que llevar a la práctica una educación intercultural, en este caso los docentes y todas las personas que están involucradas en el sistema educativo. Y es ahí donde, digamos, yo creo que como académicos y como estudiantes tenemos que dar ese brinco en esto que le llamamos decolonialidad
para aventurarnos también a construir herramientas que no las vamos a conseguir de Occidente como hemos conseguido, digamos, por lo menos, digamos, en la narrativa de dos referentes que yo tengo, que es mi formación como sociólogo y después en posgrados en investigación educativa. Siempre hay esta tendencia a manejar herramientas de corte pues muy occidental, ¿no? La entrevista estructurada, semiestructurada, entrevista a profundidad, pero que no dejan de tener este tufo, digamos, occidental, ¿no? Por los autores, obviamente, pero también por la construcción y por el propio involucramiento y hechura de la investigación. Es ahí donde yo invito, digamos, o mi trabajo invita a que nos aventuremos a tener otras herramientas para poder llegar al objeto de estudio, ¿no? También como recomendación para las estudiantes, en este caso que están aquí con nosotros escuchándonos, también en estos hilos narrativos, a mí me pareció interesante que sigue habiendo esta construcción muy occidentalizada, por ejemplo, de la figura de los íconos o de los héroes, ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que hacer un rescate de esas figuras latinoamericanas que, igual que Walt Disney y de que otros que se citaron aquí, nos empatan más. Son más, digamos, empáticos con nuestra forma en la que tenemos problemas, con la que nos hemos desarrollado, y esas narrativas son las que tenemos que empezar a visibilizar. ¿Por qué la vida de Freire? ¿Por qué la vida de investigadores muy importantes en México, como Pablo Latapí, como figuras importantes en el tema de la interculturalidad, tienen que estar presentes en esta, digamos, construcción de nuestras narrativas? No le quiero llamar de éxito, sino como de referencia, porque el éxito y todo esto me parece que tiene un tufo de lenguaje capitalista que va digamos, no va en concordancia con lo que manejamos como teorías decoloniales, ¿no? Entonces, digamos que mi trabajo es una invitación a ir cortando, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico, con esta influencia que tenemos de Occidente, y empezar a preocuparnos más por construir narrativas que sí están identificadas con nosotros, con nuestra forma de vida, con nuestro territorio, de México hasta Sudamérica. Me parece que es importante que hagamos ese esfuerzo en una licenciatura, en una maestría, en un doctorado, en la propia construcción de nuestros documentos. No quiero ahondar en el trabajo. Ahí está la propuesta y cómo yo tomé las voces de docentes, de investigadores, de funcionarios, y lo que se propone para que una institución, en este caso de nivel superior educativa, pues también no es tampoco una cuestión dicotómica pasar de lo funcional a lo crítico, es muchísimo más complejo, es una cuestión de muchos pliegues, de muchos colores, a veces se tiene que navegar con una bandera para conseguir recursos, pero también hay otra parte de la acción en donde los recursos, más allá de que estén o no estén, no se ven plasmados, es decir, la práctica docente, ¿no? Y ahí es donde hay recomendaciones puntuales en mi trabajo. Entonces, la recomendación es esa, y yo cerraría agradeciendo la invitación y sobre todo, pues construyendo un puente de comunicación con todas y todos ustedes. Desde acá, desde la Universidad de Guadalajara, estamos abiertos a este tipo de actividades, de conversatorios y todo aquello que pueda ayudar al debate que vamos teniendo, porque también pues hay que tener en cuenta que toda esta construcción pues es nueva, ¿no? O sea, este rompimiento pues surge desde el levantamiento zapatista, entonces, digamos, todo el discurso también se va empoderando a partir de finales del siglo pasado,
pero este tránsito de pasar a metodologías, de pasar a la pedagogía, de pasar a la práctica docente, pues nos va a llevar un tiempo y hay que convivir y interactuar todas las experiencias que tengamos, ¿no? Me parece que la gente que ha trabajado este tema desde los 90s, como Sara Corona, Enrique Dussel, Bruno Baronet, Gunther Dietz, bla, 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 todas estas personalidades que ya conocemos, también se tiene que generar otro campo de conocimiento que vaya en otro sentido o en otra esfera, que es más la esfera de herramientas, de pedagogía, de docencia, ¿sí? Y me parece que ahí también tenemos que alimentar esa otra parte que es bien importante. Bueno, yo cerraría con eso y agradecer la invitación. Y bueno, ahí está mi correo electrónico en mi aportación a la revista. Cualquier cosa, seguimos en interacción. Y de nueva cuenta, muchas gracias, Guillermo y Felipe, por la coordinación y la presentación del número. Muchas gracias a ti, doctor Jorge. Es un honor encontrarte también por estos espacios. Si no recuerdo mal, la última vez que pude escucharte fue en el Atlas, allá en Lima, en Perú. Y desde entonces han pasado tantas cosas entre estas dimensiones de las pandemias, de las historias, ¿no?, que nos atraviesan y que nos tienen en este momento a la historia de la humanidad. Te agradezco mucho tu participación. Compañeros, compañeras, a todas y a todos les agradecemos mucho su presencia, su escucha, sus palabras. Al doctor Fernando Matamoros, como siempre, su apoyo muy profundamente a la comunidad Inguigua de San Marcos Tlacoyalco, a los esfuerzos de la universidad, de la Red Copala. Mi colega, el doctor Felipe Javier Galán López, quisiera que también pudiera cerrar con unas palabras a los compañeros de la Red Copala antes de despedirnos. Compañeros, compañeras, desde aquí, desde la comunidad de San Marcos Tlacoyalco, siempre con el corazón abierto a recibirles y a establecer estos puentes de comunicación. Claro que sí, muchas gracias, Guillermo. Pues de verdad ha sido... No escuchamos, Doc. Se corta, no escuchamos. Repetir, Doc, por favor. Doc Guillermo, no escuchamos, problemas de audio. Doc Fernando, ¿tú estás escuchando? No escuché, Felipe, se cortó todo. Se corta su imagen también. Se le fue la señal al Doc. Sí, se le fue. Hoy hemos tenido un día con mucho viento aquí en la comunidad, lo cual nos comentan ha imposibilitado la conexión estable a internet. Bueno, yo quería aprovechar también para agradecer a la doctora Irma Isabel Salazar Mastachi todo su apoyo para la presentación de este número temático a través de las redes sociales, con toda su gestión para la elaboración de esta actividad. Las palabras del doctor Felipe Javier eran muy sentidas y muy notables, ¿no? Lamento que no hayan podido escucharlas. Compañeros, no sé, José Javier, quisieras cerrar la sesión con algunas palabras. Yo ante todo agradecerle a cada uno de ustedes, manifestarles una vez más que la Red Copala está presta, disponible, que cuentan con nosotros, que estamos aquí, que en la actualidad hay 4 noticias importantes. La primera noticia, se viene un libro coeditado con la Universidad de los Andes acerca de las radiografías latinoamericanas y lo que pasó en Colombia, lo que ha pasado en México con la Cuarta T,
en Nicaragua con el sandinismo, en Venezuela y lo que viene sucediendo en las democracias latinoamericanas. Allí pueden enviarnos sus aportes, cualquier cosa tienen mi correo, doctores, estudiantes. Segundo, de que la Red Copala viene haciendo un trabajo desde abajo, de manera autónoma, independiente, siempre intentando hacer o generando espacios de interlocución y de perlocución con diferentes actores y permitiendo hacer epístemes, y es allí en donde también tenemos preparado un dossier especial y libro con la cátedra Jorge Alonso, la revista Utopía y Praxis Latinoamericana para el año 2022, acerca de las revueltas y las emancipaciones latinoamericanas. Allí pueden participar. La tercera invitación, doctor Guillermo, estamos allí pendientes y hacemos el libro, producto del Congreso, producto del dossier. Cuente con la Red Copala, cuente con nuestro sello internacional, con nuestros aportes, con nuestra estructura, nuestras bases. Nosotros tenemos esa vocación de servicio, de sumar y hacer grietas, doctor Fernando, doctor Jorge, doctor Felipe, los estudiantes, agradecido a la doctora Irma por su gran apoyo, por sus consideraciones, y para finalizar, pues que cuenten con nosotros, estamos para servirle, queremos hacerlo, estamos haciendo, tenemos la capacidad, solamente denos su confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, José Javier, por tus entrañables palabras. Si no hubiera otra intervención, compañeros, compañeras, podríamos ir despidiéndonos de esta sesión. Hasta pronto, un gusto a todos, a todas, bye. También, Jorge, un gusto y hasta pronto. José Javier, Guillermo, Felipe, todos, todas. Un gusto. Hasta pronto, seguimos, cuídense, mucha salud. Muchas gracias, compañeros. Y larga Saludos vida. de Felipe. Salud y larga vida. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego, compañeras. Muchas gracias por su apoyo. Nos estamos viendo en el camino. Es un caos.